Ya, vamos a leer, nos están aquí apurando también respecto a los anuncios presidenciales del día de ayer. Estamos Iván Moreira, el alcalde suspendido Mauro Tamayo y el alcalde suspendido Germán Codina, suspendido no porque razones disciplinarias, sino porque están en plena campaña ya para la elección municipal. A ver, pero yo le quiero preguntar a Iván Moreira, ya que es de alguna manera la pelotita del retiro del 10% está en la cancha del Parlamento, del Congreso. ¿Qué va a pasar hoy día, senador Moreira? ¿Qué va a pasar hoy día? Porque finalmente el único proyecto que está aprobado y aprobado con su voto es el que propusieron y que el gobierno requirió ante el TC. Pero la oposición dice que la condición para aprobar el proyecto del gobierno es retirarlo del TC. Luego, nuevamente estamos en una suerte como de callejón sin salida. ¿Quién cree usted que tiene y que va a ceder? Bueno, primero que todo, hoy me aprovecho del pánico para hacerle un llamado, ministro de Salud, por la necesidad que tenemos que haya en la región de los lagos, especialmente en Osorno, se levante la cuarentena porque ya llevan 5 semanas en Osorno. Ajá. Dicho eso, yo te quisiera decir lo siguiente, mira, está de más entrar en el análisis de que ha habido una crisis en el gobierno con Chile Vamos, una crisis que la única forma de superarla es con reciprocidad, con lealtad, con acuerdo, con unidad y fundamentalmente con un cambio de actitud. Y eso es lo que ha hecho el gobierno en este proyecto de ley. Ahora vamos a estar de acuerdo en que fue tarde, más vale tarde que nunca, y podemos hacer un análisis muy extenso sobre los errores que se han cometido. Lo importante aquí, más allá de los gallitos políticos que se hacen, porque en este momento los problemas de la gente, y siempre ha sido así, los problemas de la gente no tienen color político, la gente quiere soluciones, no estas diferencias al interior de la oposición y el gobierno. Por lo tanto, sabemos perfectamente las debilidades constitucionales del proyecto que aprobamos y que pensábamos que esas debilidades constitucionales pudiésemos haberlas representado en la defensa que se va a hacer en el Tribunal Constitucional sobre ese proyecto. Lo importante de todo esto es que aquí va a haber un tercer retiro. Eso es lo importante. La gente va a tener acceso a poder sacar sus recursos. Entonces me da la impresión, senador, que la oposición, si se resta y no hay tercer retiro, va a ser responsabilidad de la oposición, porque entiendamos una cosa, sabemos también de que el gobierno tiene asegurado sus votos y la oposición tiene asegurado sus votos, es decir, va a haber un empate. ¿Y quién va a dirimir? Va a dirimir la presidenta del Tribunal Constitucional. Y si en el otro proyecto ya lo declararon inconstitucional, no me cabe duda que se va a dar la misma votación. Por lo tanto, no podemos dejar a los ciudadanos sin un proyecto de ley, y creo yo que la oposición tiene que votarlo a favor, haciendo sus críticas, y si se puede mejorar, bueno, se hará. Bueno, pero quedan unos días para conversar ese proyecto y, como dice usted, mejorar, porque la oportunidad es muy relevante. Vamos a entrar a la 5ª semana de cuarentena, porque no nos olvidemos cuál es la finalidad. No es sacar plata para sacar plata, es porque hay pandemia, porque hay cuarentena, porque le pedimos a la gente que se quede en la casa y para mejorar, ¿no es cierto?, todos los números que hay de contagios, ¿no? Entonces, la oportunidad es relevante, senador Moreira. Entonces, ¿esto cuándo se empieza a conversar? Ya se empezó a conversar, está en la mesa, porque aquí llega una declaración pública de parlamentarios de oposición que prácticamente tiran por el techo de la basura una negociación de este proyecto o votar a favor de este proyecto. Bueno, tendrán que asumir las consecuencias si votan en contra. Pues si el 8 no tenemos seguridad que se apruebe, por este tira y afloja entre la oposición y el gobierno. Bueno, no vamos a dejar sin 10% a la gente. El 10% va sí o sí. Pero ya está claro que el gobierno llegó tarde, que el gobierno no ha hecho bien las cosas, pero por lo menos el gobierno ahora escuchó y tuvo un cambio de actitud, por las razones que sean. Lo importante son los resultados aquí.
que se apruebe el proyecto de tercer retiro. Y para eso, ese proyecto, si hay voluntad, se puede aprobar de aquí al viernes y ya el próximo lunes sería ley de la República. Pero la oposición está señalando de que va a votar en contra. Bueno, entonces, y el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional el 8, es decir, vamos a dejar sin 10% por una pelea entre el gobierno y la oposición. Me parece que eso no es justo para la gente. Preguntémosle a Alejandra Sepúlveda, que es de alguna manera la diputada de oposición presente y también impulsora de los anteriores retiros de este. ¿No será mejor para la gente? ¿No será más rápido la llegada de la plata a la gente si como oposición hoy día ustedes ceden y efectivamente tramitan, como dice Iván Moreira, el proyecto esta semana y el viernes está listo? Bueno, primero saludarlo a todos. Hola, y todas, Alejandra, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Alejandra? Primero saludarlo a todos y todas. Yo creo que esta frase, ¿no?, que dice todo el mundo hoy día, siempre este gobierno está llegando tarde, y esa es la complicación. Ustedes fueron testigos aquí en cuántos programas que pedimos, ¿no es cierto?, que el presidente nos llevara al Tribunal Constitucional, y cuántos además de los diputados, diputadas y senadores del propio gobierno, candidatos presidenciales, decía, por favor, si usted no está de acuerdo con esto, presente el tercer retiro. Y ojo, y aquí no es porque lo escuchó, sino que aquí hubo una presión social tremenda. Aporta, ¿no es cierto?, de una protesta el 30, de los cacerolazos, ¿no es cierto?, de los portuarios, de los estibadores a nivel de la CUT, de la NEF. Entonces, yo creo que aquí no se trabaja, y el presidente no presenta esto por una convicción. Y no lo presenta porque lo están pasando mal los chilenos, no lo presenta porque realmente se necesite, sino lo presenta por el 9% que bajó y por esto, ¿no es cierto?, que es una presión permanente. Si el portazo se lo dieron también a los legisladores, a los municipios, a los alcaldes, ¿no es cierto?, que también estaban pidiendo lo mismo, y no hubo caso. Entonces, no escucha, llega tarde. Ahora la respuesta tuya, Monse, nosotros no podemos negar. Yo creo de verdad, que no, yo lo dije aquí en este programa también en varias ocasiones, a todas las alternativas nosotros tenemos que ser capaces de estudiarlas. Ahora, sí, lo que hay que decir responsablemente, o sea, el presidente de la República tiene en su escritorio, ahora, aquí, para mañana empezar el tercer retiro del 10%, y además con todo el aprendizaje que hubo del primero y del segundo. O sea, esto de verdad es un mejor retiro. Rentas vitalicias, ojo, hay que echar a picar lo que está diciendo el presidente de la República con rentas vitalicias, también con la devolución. No es tan sencillo como lo que plantea el mensaje del presidente de la República. Entonces, lo que yo quiero dejar absolutamente claro, hoy día el presidente de la República puede firmar este proyecto que está en su escritorio, que ya hizo toda la tramitación, que ustedes fueron testigos, nos costó 3, 4 semanas el poder hacerlo, y el presidente no lo hace. Y ahí hay una tosudez, porque podríamos incluso hacerlo complementario. Pero del proyecto del gobierno, Alejandro, el proyecto del gobierno, ¿qué le parece a usted que es conflictivo para que ustedes lo aprueben? Como para saber dónde están las piedras de tope aquí. Pero mira, yo te digo, Julio César, la letra chica de este gobierno a mí me preocupa, porque son los grandes anuncios, ¿no? Hemos visto solo grandes anuncios, solo titulares. Todavía no vemos el proyecto, y tenemos que revisar. Entonces, por ejemplo, que a mí me digan el 1% lo coloca, ¿no es cierto?, el empleador. Veamos qué es lo que pasa en las pymes. Las pymes están gritando por todos lados. O sea, hoy día no tienen cómo colocar lo que tiene que ver con la retención para sus propios trabajadores, no pueden pararse, y además le estamos pidiendo que coloquen un 1%. Ahí hay que hacer una diferenciación sin duda. El 1% del Estado. Y la pregunta es, ¿y esto no conversa con la reforma previsional? ¿O quieren anticiparme y pasarme un gol en la reforma previsional, cuando hemos dicho a todas luces que el 6% de aumento de cotización tiene que ir, ¿no es cierto?, a un fondo común, a capitalización individual, no más? Entonces, ahí están pasando un gol de media cancha. Están pasando 1/3 del 6% por esta vía. Esos son los titulares. Vamos a ver qué es lo que pasa en la letra chica. Pero yo creo que ahí hay un error.
Y también hay un error en la renta vitalicia, ¿ah? En la renta vitalicia, porque nosotros hemos dicho, usemos la tabla de mortalidad hasta los 110 años, que no significaría un aumento importante, ¿no es cierto?, en lo que tiene que restituir un pensionado de renta vitalicia. Entonces, hay 3 o 4 cosas que habría que estudiar, pero al alero, a la luz del texto. Ya, y una pregunta, porque hay quienes en la oposición han dicho, finalmente, si no el gobierno no retira el requerimiento al TC, no hay conversación. Usted es más flexible, cree que finalmente hay que de alguna manera ceder. De alguna manera ceder, porque el bien, me imagino, el bien supremo es que la gente reciba plata. Entonces yo creo que más allá de leer esto como derrota política de la izquierda, de la oposición o victoria política, me imagino que usted o algunos de ustedes dirán ya, podemos darle el punto al presidente Sebastián Piñera, pero a cambio que la gente tenga su plata. Mira, aquí hay solo un fin y solo un propósito, de cómo las personas reciben lo antes posible su retiro del 10%. Ahora tenemos un presidente de la República tosudo, que no quiere entender, un presidente de la República que prefiere, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional en términos de las facultades que no tenemos las instituciones, a hacer esto rápido. Y el problema es que con eso estamos, pues, tenemos un presidente de la República con esas características, no con otras. Entonces, frente a esa situación, ¿qué vamos a hacer? Yo no soy partidaria de cerrar la puerta, porque si cerramos la puerta, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener tercer retiro. Pero también, ojo, no podemos abrir la puerta a cualquier proyecto. Y yo creo que aquí, mira, siempre hay doble intencionalidad y nosotros estamos expertos hoy día en buscar letras chicas. Estamos expertos en buscar letras chicas. En la coma y después del pero viene algo. Y ese algo es el que nos está complicando en rentas vitalicias y nos complica, ¿no es cierto?, en la restitución y en lo que tiene que ver con el problema con las pymes. Yo creo que ahí hay una cuestión súper complicada de analizar. Es que estamos en un problema que es de marca mayor, que es la oportunidad. Claro. La oportunidad es clave, Germán. Vamos a entrar a la 5ª semana de cuarentena. La cuarentena se hace poco y nada. Y hay sectores donde la verdad la gente le da lo mismo. Y porque necesita ayuda, necesita ir a trabajar, necesita llevar el sustento diario, porque tiene incertidumbre, esto hasta cuándo va a durar, no va a haber apoyo, va a llegar un bono de tanto, se me va a caer en una semana. Y después, entonces, es muy importante entregar certeza, y la oportunidad acá, uno entiende por la urgencia de las personas que es clave, alcalde Codina. Buenos días primero a todas y todos. Mira, la verdad que cuando uno ve lo que está pasando, entiende la indignación que la gente tiene con lo que se denomina la clase política, ¿entienden? ¿Y por qué lo quiero decir? Porque siento de alguna manera que lo único que se necesita hoy día es voluntad. Primero, tienes un proyecto que ya están dando. Segundo, tienes buenas ideas dentro del proyecto que el presidente levantó, porque agrega, por ejemplo, a la gente que no tiene saldo, agrega las rentas vitalicias y genera también alguna manera de restitución de los fondos, evitando que la gente lo tenga que sacar de su propio bolsillo, ¿ya? Entonces, de alguna manera creo que aquí hay 2 proyectos que lo que se necesita es voluntad política de diálogo, de un entendimiento entre la oposición y el gobierno. Y, por ejemplo, eventualmente, puede sonar una locura lo que te voy a decir, es dejar correr el proyecto existente del Congreso solo en la materia de que la gente sí pueda sacar su 10%, y complementarlo con esta ley que presenta el presidente de la República en todas las otras materias. Entonces, aquí lo que se necesita es sentarse a conversar, a buscar con buena voluntad cómo ayudar a la gente que lleva, como tú dices, 5 semanas en cuarentena y todavía no le llega ni uno porque está esperando sacar su 10%, ¿me entiendes? Entonces, ayer, por ejemplo, te cuento, me llamaban alcaldes de distintos colores políticos, me decían, oye, Codina, ¿por qué no nos metemos nosotros de nuevo como Asociación Chilena de Municipalidades a jugar en esto y apoyar en un proceso de negociaciones? ¿Me entiendes? Yo feliz de hacerlo, pero lo que les digo es, los que tienen hoy día la manija son el Congreso y el gobierno, ¿me entiendes? Aquí lo único que tiene que haber es buena voluntad y nadie puede querer levantar la bandera y llevarse la pelota para la casa. Primero, el gobierno es verdad que no ha sido oportuno. Sin embargo, reconozcamos que el gobierno levanta un proyecto donde incorpora elementos que son vitales para que esto pueda salir adelante de una manera seria y dentro del marco legal.
¿ya? Entonces, creo que los dos, tanto la oposición como el gobierno y el Congreso como el gobierno, tienen hoy día elementos positivos como para poder sacar una buena negociación adelante y que no se le atrase a la gente el retiro del 10%. O sea, pongámonos en el pellejo de la gente que está sufriendo. Eso es lo más importante. Preguntémosle al alcalde Tamayo. Alcalde Tamayo, básicamente, lo mismo que estamos preguntando que dice Alejandra. ¿Qué hay que hacer en este minuto para no perder el foco? Que le llegue a la gente lo antes posible este dinero. Monserrat, muy buenos días, buenos Julio, días. y a todo el equipo. Oye, Julio César hablaba recién de la teleserie, que se podía o no grabar. Yo pensé que se refería a la teleserie de La Moneda, porque claramente esto ha sido extremadamente largo, extremadamente extemporáneo. Hoy día se requieren cortometrajes, se requiere actuar con la urgencia del caso. Y sorprende que gracias a la presión de su propio sector, o sea, recordar a Evelyn Matei diciendo el gobierno demuestra falta de oficio. Una persona que es habitualmente muy prudente con sus palabras. Ena Bombay diciendo acá se perdió la brújula, no hay una estrategia. O sea, claramente el gobierno perdió el sentido de la oportunidad y una estrategia política. Dicho eso, es que claramente lo que acá se observa es una reforma constitucional con dos adicionales de contrabando. Una reforma tributaria y una reforma constitucional que busca cambiar el sistema previsional, fortaleciendo la AFP. Eso en sí, y eso evidentemente va a originar dificultades, porque el gobierno desde que asumió señaló que 3 de sus ejes: 1 era la reforma tributaria, 2 la reforma de pensiones, 3 la paz en la Araucanía. No ha hecho ninguna. Ya se está acabando el gobierno, demostrando su incapacidad política. El gobierno hoy día es minoría en el poder legislativo y por tanto a mí me hubiese encantado ver en la imagen de anoche a los sectores de oposición también invitados a conversar, a lograr, como bien plantea Germán Codina, con una serenidad adecuada, cómo sumamos, cómo saco del TC, cómo veto ciertas partes, cómo la complemento, pero claramente ponerle una carga a las pymes, que hoy día son las principales empleadoras, de 830 millones de dólares, es bastante insensato en la medida que se requiere fortalecer el trabajo. Hoy día claramente tenemos que buscar reactivar a mediano plazo la economía, el desarrollo productivo y decirle a los pequeños empleadores que son los que dan la pega, que van a tener que sacar, no sé de dónde, 830 millones para poder pagar ese 1% que se le está recargando sin una reforma tributaria global. Me parece que es poco responsable. Dicho eso, creo que efectivamente es una medida que va en el sentido correcto, sobre todo de apoyar a aquellos que tienen cero ahorro. Pero ¿qué falta? Pensar esto a largo plazo. ¿Por qué no vemos esta misma medida, pero mayo, junio, julio, agosto, en distintas cuotas, en distintas partes, para ir acompañando a los ciudadanos que hoy día no tienen cómo parar la olla? Es un tema bastante urgente y lo que cuesta ver es la falta de conducción. Y claramente el mono se le acabó. Briones se le resta Evópolis, y hoy día quienes de verdad ha provocado gran parte de este cambio, yo comparto con la diputada Sepúlveda su análisis, el movimiento social. ¿Por qué? El precio del cobre no había estado tan alto en años y por tanto parar los puertos significaría una estocada en el corazón tributario de nuestro país. Por eso, cuando los portuarios anuncian movilizaciones, cuando la ANEF anuncia movilizaciones, la CUT, claramente esto va en el sentido opuesto. Entonces, acá, ¿cuáles son los elementos que han permitido que el gobierno se retracte de su posición obtusa de no avanzar en apoyo a las familias? 1, el movimiento sindical. 2, la misma oficialismo, los mismos senadores y diputados que han dicho, oye, ya, ¿hasta cuándo? Y sobre todo, las próximas elecciones municipales, porque evidentemente estamos en un marco electoral y esto significaría una derrota rotunda, tanto en municipales, constituyentes, como en legisladores. Hechos que le han mostrado el legislador del oficialismo para que el gobierno se retracte y logre avanzar. Pero no tenemos tiempo que perder. Yo insisto que el Ejecutivo debiese sacar del Tribunal Constitucional, todavía está a tiempo, complementarla con lo que quiera, sobre todo con aquellos que menos recursos tienen, y ir avanzando con urgencia y no imponer, mira, este es el camino y si no les gusta, ustedes son los responsables, como planteaba el senador Moreira. Bueno, estamos con esta conversación. La gente tiene que entender que el proyecto del gobierno también tiene que votarse en el Parlamento. No es que lo manden nomás al proyecto y estamos ahí. Por eso son importantes estos acuerdos transversales, esta conversación de lograr llegar a un acuerdo. Como dice Germán Codina, la voluntad política aquí va a ser crucial de todos los lados, porque la política es el arte también de la negociación, ¿no? Vamos a tener que, ojalá, que la gente sea la
la que no pague los platos rotos, pero se va a tener que negociar algunas cosas. O sea, finalmente aquí lo que están dispuestas en la mesa son dos lógicas, dos miradas distintas, ¿no es cierto? Y eso es cómo lograr unificar la mirada. Aquí el gobierno manda un proyecto donde se cuida la plata de los privados, en el caso de la renta vitalicia, ¿no es cierto? Y donde el Congreso dice, bueno, ¿cómo hacemos el esfuerzo para que los privados también hagan un esfuerzo de prestar esto, adelantarlo, bajen algunos indicadores y poder llegar a un acuerdo? Entonces, son lógicas que están chocando, tratar de tener voluntad política para que los beneficiados sean las personas, cualquiera sea de ellas en este momento de pandemia, va a ser bienvenida, ojalá la que ayude más a las personas, Monse. ¿Cuál es la diferencia entre ambos proyectos? Es parte de lo que vamos a seguir conversando en el siguiente bloque. Y básicamente, que es lo que nos preguntan, es el cuándo. ¿Cuál de los dos proyectos finalmente implicaría que llegue más luego el dinero a los bolsillos de la gente? Todo eso a la vuelta de la pausa, Julio. Seguimos aquí en Contigo en la Mañana. La gran pregunta de toda la gente, al menos de 10 millones de chilenos que todavía tienen fondos en la AFP, es cuándo podría salir ese tercer retiro. ¿Cuál es la fórmula más rápida finalmente? Y Mauro Tamayo planteaba también que podía ser complementario, senador Iván Moreira, respecto a que se implementara la ley actual y luego con otra ley finalmente se incorporaran las propuestas del Estado. Pero para eso el Ejecutivo debiese retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es lo más rápido, así para hacerla corta? Mire, para hacerla cortita, más allá de las recriminaciones y de nosotros... Se escucha un poco entrecortado, a ver. Acérquese bien al micrófono del computador, a ver. ¿Me escuchas? Ahí sí. Ya, bueno, yo lo que quiero señalar es que más allá de las recriminaciones y las críticas que se le han hecho al gobierno, a mí me parece que lo rápido es aprobar el proyecto que ha mandado el gobierno, porque de alguna manera considera aspectos que tenía el proyecto que está en el Tribunal Constitucional, sobre todo el tema de las rentas vitalicias. Hay más de 3 millones de chilenos que por otras vías van a recibir alguna ayuda del Estado. En fin, pero lo más importante de esto es que esto se apruebe. Aquí lo medular, lo grande, es precisamente el tercer retiro, y eso lo tienen asegurado los chilenos. Y no creo que vayan a cometer los mismos errores que el gobierno o la oposición de rechazar este proyecto. Este proyecto tú lo puedes tener promulgado el próximo lunes. El próximo lunes puede ser ley, y si hacemos el trámite rápido y los parlamentarios no lo rechazan con indicaciones que finalmente no se van a aprobar, bueno, creo que hoy día esto está más en manos de la oposición, porque lo que yo quiero es que la gente tenga las ayudas del Estado hoy y que no se rechace, porque el Tribunal Constitucional se va a demorar alrededor de 2 semanas en fallar. Por lo tanto, va a fallar la próxima semana. Entonces, aprovechemos esto, más allá de las críticas, más allá de las equivocaciones que ha tomado el gobierno. No sigamos haciéndole gallito al gobierno. Y si que la oposición cree que este gallito lo está ganando el gobierno, se equivoca la oposición, porque todos los gallitos en este último tiempo, por la mala conducción política que hemos tenido, los ha ganado la oposición, y la oposición no puede quererlas todas. Creo que todos los que estamos aquí queremos que la gente reciba ayuda, y eso es lo importante y eso es lo medular. Sí. Es que el problema está hasta en el lenguaje. Esto no es una cosa de oposición, quien gana oposición o gobierno. Si el gobierno ya perdió por goleada toda esta cuestión, pues, Iván, senador, bueno, el gobierno ya 32-0, llega tarde con la ayuda, se pone de acuerdo cuando agranda el combo cuando viene el retiro. Le preguntaba al ministro Berolio si hay plan para diciembre, me dice, sí, nos vamos a sentar a conversar porque ya vamos a empezar mayo, la ayuda del IFE se acaba en junio, en un mes más, y esto va a seguir hasta final de año. ¿Hay una idea de ustedes de decir, oye, ya, pues sabéis que juntemos, o va a venir el cuarto retiro? En octubre va a venir el cuarto, porque se va a acabar el tercero, pero ¿por qué? Porque siempre hay una
respuesta tardía a todo. Entonces, si ya sabemos que vamos a llegar a diciembre, si no va a estar buena la pega hasta diciembre, si se le va a pedir, seguramente va a haber una tercera ola, como en todos los países europeos, en diciembre, ¿por qué no hacemos un plan de ayuda universal hasta diciembre? Y nos ahorramos la conversación. No, porque no, estamos listos hasta junio, con ayudas de 100 lucas. No, estamos. Pero yo te quiero decir, Angela Merkel se juntó en enero, disculpe Iván, Angela Merkel se juntó en enero con los empresarios, con la industria de la banca, con todo. Y le dijo, tenemos un año por delante difícil, ¿cómo se ponen ustedes aquí? Para ponernos nosotros y se ponen ustedes. ¿Ah? ¿Va a haber hipotecario no este año? Y en muchos sectores todo, ¿cómo le ayudamos a las pymes? De verdad le ayudamos a las pymes. Porque hasta las pymes están todas quebradas. Imagínense que es tanta la locura que le llegan patentes, tienen que pagar la patente. Y no pueden abrir el negocio. Pagan la patente, pagan las imposiciones, pagan todo. O sea, hay gente que es de su sector de derecha que a mí me escribe y me dice, estoy endeudado, ya he perdido, voy 120 palos abajo, ya vendí el auto, vendí la casa, vendí todo, con la ilusión de que voy a abrir el otro mes. Entonces, siempre en la ilusión hay que tener un poquito más de ponerse de acuerdo y hay que generar... Pero eso lo tiene que encabezar el gobierno, senador, no la tele, po. O los alcaldes. Sí, mira, yo lo que te quiero decir que el gobierno tiene que tener un plan hasta fin de año. En eso coincidimos todos y si nosotros se lo hemos hecho ver al gobierno, ¿y dónde está el plan? Le hemos hecho ver al gobierno el tema de que vamos a tener un superávit en lo que dice relación con el precio del cobre, que el gobierno tiene que presentar un proyecto de reforma tributaria que verdaderamente recaude, porque todos estos proyectos que se están votando son más bien para la foto, son más bien para la frase contra los ricos, la lucha de clases, pero lo importante es que se recaude. Y eso es lo que nosotros esperamos, pero sí que hay una deuda muy pendiente. Así como hoy día el gobierno aumenta la cobertura en TOA, porque son más de 13 millones de chilenos los que van a recibir el ingreso familiar de emergencia, ya llevamos 2.200.000 chilenos que ya han cobrado el bono, porque es injusto decir una cosa que el gobierno haya tenido una mala conducción política, pero otra cosa es hacer aparecer al gobierno que no ha hecho nada, porque eso es totalmente injusto. Y también muy injusto algo que se está diciendo acá. Mira, hay algo que se está diciendo acá. Es que, aquí Iván, la crítica, no es injusto decir la ayuda pone en condiciones para la ayuda. Ayuda con condiciones no ayuda. Ponen condiciones, está bien. Todos los gobiernos han ayudado, senador. Todos los gobiernos, todos. ¿Usted cree que los gobiernos se sienten y dicen, viene una pandemia, no ayudamos? El gobierno de Chile tiene que ayudar. El tema es cómo ayuda y la oportunidad. Ayuda con condiciones e inoportuno. Es como que a usted lo citáramos a hablar a la 1:15. Pero tú no. ¿Qué es lo que podría decir usted a la 1:15 en nuestro programa? No saldría. Hoy día, parece que tomaste un café demasiado cargado. ¿Ah? No, estoy tomándote club. Lo que sí te quiero decir, no me joda el auspicio. Lo que sí te quiero decir es que yo creo que hoy día hay un cambio de actitud del gobierno. Y esperamos que ese cambio de actitud se prolongue en el tiempo. Pero hay una cosa que quiero señalar aquí que es importante que escuchen la otra parte. Aquí la oposición ha hecho una crítica que yo creo que refleja su mala memoria con este tema de las AFP y del 1%. El aumento de la cotización del 1% está en el actual proyecto aprobado en el Congreso. Ojo, el aumento de la cotización del 1% está en el actual proyecto aprobado en el Congreso. El proyecto de gobierno es un poco mejor porque incorpora un 1% adicional de cargo del Estado para todos los trabajadores, no solo los que efectúen retiro. Si hay algo que quedó claro en estos retiros es que la plata pertenece a los cotizantes y no a las AFP. Y por último decir que en un sistema de reparto, si nosotros hubiésemos tenido un sistema de reparto, quiero decirle que nadie podría haber retirado un peso. El proyecto, y con esto termino porque es importante aclarar las cosas, el proyecto actualmente en el Tribunal Constitucional
incorpora la posibilidad que los que efectúan retiros puedan cotizar un 1% adicional hasta recuperar los fondos. Entonces, no sigamos diciendo que todo lo que hace el gobierno es letra chica, porque eso es injusto. Yo creo ahora de verdad que el gobierno ha aprendido la lección. Ha tenido situaciones en que han sido confrontacionales con nosotros. Hay algo que dijo el alcalde Tamayo. Efectivamente, oiga, la senadora Ena von Baer es una senadora que ha colaborado mucho con el gobierno y tiene posiciones muy claras y convicciones frente a determinadas materias constitucionales, sociales y económicas que yo respeto. Pero hasta ella misma hoy día ha sostenido que el gobierno ha tenido de una parte a esta parte, de un tiempo a esta parte, ha tenido, parece que una brújula muy equivocada en la conducción del país. Y eso tiene que terminar, y para que termine, nosotros tenemos que pensar en un proyecto hasta diciembre. Y lo último que quiero decir es que todos alegan, tú mismo alegas contra la Constitución, sobre la legalidad, que hubo un plebiscito. Yo no alego contra la Constitución, si la Constitución ya se acabó esta Constitución, yo no voy a alegar, no voy a perder mi tiempo alegando. Es que escúchame, pero nos guste o no nos guste, tenemos que respetarla. Y no se ha acabado. ¿Y sabes por qué no se ha acabado? Porque nosotros no sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones del mes de mayo. ¿Qué va a pasar en las elecciones presidenciales? Entonces, si estamos a 7 meses y a un mes de elecciones importantes para el país, bueno, los chilenos decidirán. Pero hoy día tenemos una constitución, buena o mala, en que ustedes... Pero, senador, el tema no es la Constitución ni la legalidad de los proyectos, el tema es... no es responsable de las equivocaciones que cometan los gobiernos. Le vamos a dar la palabra a Alejandra, pero el punto de fondo es, este no es un tema legal, es un tema político. Si ya van a haber 3 ayudas ya, si a la gente ya no hay que tratarla como si fueran tontas. Las personas saben que es un tema, porque 3 veces nos vamos a hacer... ¿La Constitución por dónde? Si ya este va a ser el tercer retiro, el tema es por qué no nos ponemos de acuerdo con ayudas universales para no sacar esa plata y se endeuda el Estado, o se allana el camino para sacar la plata de ahí para que salga, que es la peor forma de la gente. Diputada, le ha sido un emplazamiento del senador a la oposición. Sí, mira, primero yo creo que no es hora ni de hablar de elecciones, ni de quién gana, ni de gallitos, ni nada por el estilo. Yo creo que aquí hay una sola pregunta que a mí me parece pertinente que la dejemos súper clara frente a la ciudadanía. ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es lo más útil? ¿Qué es lo que es urgente hoy día? Yo creo que la única posibilidad es lo que hemos dicho y lo han planteado también los 2 alcaldes que están hoy día presentes. Hoy día el presidente de la República, y vuelvo a insistir una otra vez, tiene el escritorio para poder promulgar y retirarlo del Tribunal Constitucional. Eso es lo que tiene que hacer, si quiere de verdad pensar en la urgencia que hoy día se necesita. Y lo que tiene que hacer es, y lo que deberíamos hacer nosotros, es todo lo complementario que hay para poder ayudar y mejorar el proyecto. Pero ojo, todo lo que... Y esto no es tan fácil, Iván, no es tan fácil. Aquí hay muchos goles que vienen en lo que nos está planteando hoy día el gobierno. Hay goles de mitad de cancha que nos quiere pasar. Entonces, esa cuestión, nosotros no podemos decir hoy día que esto va a ser un trámite fácil, porque no lo es. No es un trámite fácil. Lo que nos está proponiendo el gobierno, hay muchas aristas que hay que analizar, claro. Si uno quisiera, mira, seamos y lancemos esta cuestión así como así, pero no podemos hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle a todos los chilenos y chilenas, el programa más visto, ¿no es cierto?, del país, es decirle, mire, hoy día lo que tendría que hacer el presidente de la República, si quiere de verdad hacer las cosas bien, es sacar del Tribunal Constitucional, firmar y promulgar esta reforma constitucional, y nosotros, y lo que propuso Germán y lo que puso el Mauro, lo que hay que hacer es complementar, pero complementar como corresponde. Oye, Montserrat, nos están pasando goles en esta ley, nos están pasando goles que nos va a costar caro después, porque no, sí, pero Iván, yo estoy en la Comisión de Trabajo estudiando este tema hace mucho tiempo, pero además de eso, para ir a la Comisión, tú quieres echar al presidente de la República, pues.
Tú quieres echarlo con una acusación constitucional. Va a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que nosotros no nos van a pasar goles en esto, porque lo que quieren es volver al sistema de capitalización individual. El 6% que ha estado en discusión durante tantos meses en el Senado va a ser lo mismo. Entonces, ¿sabes una cosa? No le vendamos humo al país. Hoy día, esto lo que ha planteado el presidente, que le venden humo no es son ustedes, oye. Es humo, pero a ver, déjame terminar. A ver, que termine la diputada senadora. Déjame terminar. Usted va a tener su turno para replicar. Yo aguanto todas tus cuestiones. Tú aguantas también escuchar. Entonces, frente a esta situación, hoy día, lo que hay que hacer, presidente de la República, si tiene algún grado hoy día de sensatez, es ¿o sabes qué? Monserrat, Julio César, que pegue un telefonazo al Tribunal Constitucional, si no le cuesta nada pegarse un telefonazo al Tribunal Constitucional y que a uno le duele la guata y que se vaya y que no vote. Pero lo que hay que hacer es firmar este proyecto que se empieza a pagar el tercer retiro, porque todos los adicionales, eso es lo que tenemos que revisar. A mí me preocupan los dos más importantes, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el 1 y con el 2% que se quiere incorporar. Ese es un gol de media cancha que tiene que ver con la reforma, de las pensiones. El gobierno no va a firmar el proyecto que salió de ustedes, porque tiene cosas que el gobierno muestra en su nuevo proyecto de ley que no está dispuesto. El tema de las rentas vitalicias. Si finalmente se aprueba, pero para que la gente entienda, porque el tema de las rentas vitalicias, el proyecto que está en la mesa del presidente de la República para ser promulgado, pero que está requerido ante el TC, ese proyecto son las aseguradoras las que deben darle la plata a quienes están en las rentas vitalicias. Sí. El gobierno plantea un proyecto donde no son las aseguradoras, es el Estado, es la plata de todos los chilenos para poder efectivamente dar ese 10%. La razón que nos acaba de decir el ministro Jaime Belolio es básicamente por un tema legal. Dice, la gente no se engañe, porque esto, como tiene un problema legal con las aseguradoras, no va a ser un trámite rápido que las rentas vitalicias, este 10% llegue a los bolsillos de los que tienen renta vitalicia. Eso dice el gobierno. Entonces nosotros estamos planteando de verdad algo que es más rápido, que el Estado, con la plata de todos los chilenos, se haga cargo de estos fondos. Y la gente se pregunta, de verdad, legalmente, ¿qué es más rápido para aquellos 650.000 personas que no han recibido nada porque están en renta vitalicia? Se lo pregunto a los legisladores con la mano en el corazón, a cada uno de ellos. ¿Qué es más rápido en rentas vitalicias? ¿El proyecto del gobierno o el proyecto que salió del Congreso? Diputada Sepúlveda, después senador Moreira, y al tiro los integramos a los otros. Mira, yo no conozco el proyecto en detalle. Lo vamos a ver el día de mañana. Porque lo que yo entiendo de lo que está planteando el gobierno es que las aseguradoras entreguen este préstamo, pero que no se pague más del 10%, ¿no es cierto?, de la renta vitalicia. Lo que nosotros estamos diciendo es que se entregue anticipadamente las pensiones y que se use la tasa de mortalidad para poder, ¿no es cierto?, dividir. Y eso significa un promedio de alrededor de 5, 6 o 7 mil pesos que pueda pagar una persona. Es mucho menor, ¿no es cierto?, a lo que está planteando el gobierno. Yo creo que cualquiera de las dos alternativas a las aseguradoras, ¿no es cierto?, van a complicar el sistema. Cosa, diputada. Lo que yo entiendo es que el Estado de Chile le va a pasar a los de renta vitalicia a costo del Estado. A costo del Estado, el equivalente a 10% de su renta proyectada, y que tiene un máximo de 2.2 millones. Y la diferencia con el proyecto de ustedes, que tiene un máximo de 4.4. Claro, por eso te digo yo quiero revisar el proyecto. Lo que yo entendía en la minuta era otra cosa. Si el ministro Belolio, que yo no tuve la oportunidad de verlo, plantea que es plata del Estado, lo que nosotros decimos, bueno, que se pase esto, pero no con un 10%, sino que se entregue, ¿no es cierto?, una cantidad mucho mayor de años para poder devolverlo. O en su efecto, que efectivamente opere como el 10% de las AFP.
Pero rentas vitalicias es un tema que nosotros tenemos que analizar muy profundamente porque no es tan sencillo. Estuvimos en Montserrat casi 3 meses en el segundo y en el primer retiro estudiando rentas vitalicias. Entonces que hoy día nos diga, mira, vamos a ofrecer un préstamo y vamos a hacer esto. Mira, nosotros entendemos cuál es la letra chica que permanentemente tiene el gobierno. No a todos van a alcanzar, pero va a colocar complicaciones. Diputada, porque usted dice que todavía no conoce bien el proyecto, pero yo creo que hay cosas que se pueden explicar. Si quiere, finalmente lo que dice a mí me quedó clarito. Lo que dice el gobierno ayer dice, esta plata no la va a poner la aseguradora, la vamos a poner nosotros, el Estado de Chile. Porque esto es más rápido, más fácil y no nos mete en un problema legal con las aseguradoras que son internacionales y que hay contratos, etcétera. Sí, y eso es lo que está cuestionando mucha gente. Dice, ¿por qué el Estado, la plata de todos los chilenos, va a ir a cubrir una plata que es privada, que la tienen las aseguradoras? Senador Moreira. Sí, mira, yo lo único que quiero decir, que este debate, la verdad, uno es apasionado para sus cosas, se deja llevar por el debate. Pero este debate no le interesa a la gente. A la gente lo que le interesa es que se resuelva el 10% y cuánto. Porque lo que hace Alejandra mezcla muchas cosas. Ella dice, y espero revise el proyecto, me parece bien, pero ¿por qué prejuzga? Que la letra chica, que lo otro. Si todavía no ha leído el proyecto, léalo primero y después diga las cosas que ella encuentra que no son adecuadas. Lo que yo tengo claro, y me la voy a jugar por eso, es que tengamos un proyecto del retiro del 10% a más tardar aprobado el viernes. Nosotros tenemos de disposición aprobarlo y que quede listo en el Congreso el viernes. Esa tiene que ser la disposición, porque no sigamos con esto que el gobierno retire del Tribunal Constitucional. Si no lo va a hacer, ya tomó una decisión, por eso presentó. Y yo no me arriesgo, es así que esto sudez, yo no me arriesgo a decirle que no al proyecto del gobierno, en circunstancia que el que está en el Tribunal Constitucional va a ser declarado inconstitucional. Entonces yo no puedo tengo la responsabilidad de no dejar a los chilenos sin 10%. Si el Congreso tiene voluntad de aprobarlo, de apoyarlo esta semana, eso es ley y la próxima y a mediados del mes de mayo ya se comenzaría a pagar. Pero eso hoy día no depende de nosotros, depende de la oposición. Antes dependía del gobierno y de nosotros, pero ahora es todo al revés. Entonces, lean el proyecto, díganme cuál es la letra chica. Yo no veo letra chica, yo veo que el gobierno cambió de actitud, se abrió. Y en el tema de las ¿cómo se llama? De las aseguradoras, esta cuestión es muy fácil. Cuando uno tiene rentas vitalicias, uno le entrega su plata a la aseguradora. Ya esa plata no es nuestra, pero sí que tiene una responsabilidad y un compromiso la aseguradora de entregarle a usted una renta vitalicia para toda la vida de pensión. Eso es así. Y eso sí que tiene una debilidad constitucional muy grande en el proyecto que aprobamos. Porque yo pensaba que podíamos aprobar el proyecto que está en el Tribunal Constitucional en el 10%, porque ahí sí que hay argumentos sólidos, pero con respecto a las rentas vitalicias teníamos una debilidad. ¿Por qué voté a favor? Voté a favor por rebeldía, por tener que presionar a mi gobierno para que cambie de actitud. Finalmente cambió. Espero que este cambio de actitud de mi gobierno sigan adelante y se llegue a un acuerdo con la oposición en todo lo que sea necesario, pero no quién gana más. Si mi gobierno está jodido, si no va a cambiar, entonces ¿para qué le siguen dando de bomba en fiesta? Si el presidente Piñera no va a ser presidente nunca más. Hay una elección próximamente, los chilenos tendrán que decidir a quienes quieren. No les vaya a salir el tiro por la culata y termine ganando nuevamente la derecha. Entonces seamos justos y no seamos tan intransigentes con lo que haga o no haga el gobierno. Sí se equivocó, sí está machucado el gobierno. Y a machucano ha aprendido, por eso cambió de actitud recientemente. Y lo que espera la gente, no que yo me agarre contigo aquí peleando, Alejandra, lo que quiere la gente
es el billetito para su bolsillo, porque la necesidad es ahora. Y termino diciendo algo que dijo Julio César. Las decisiones a veces se han tomado tarde. Sí, han habido demasiadas decisiones póstumas que no sirven. Las decisiones que importan y que sirven son las decisiones oportunas. Y por eso el gobierno tiene que tomar decisiones oportunas. ¿Y cuál es la decisión oportuna? Tener un plan de contingencia de aquí hasta diciembre. Ahí está. Alcalde Tamayo. Bueno, mira, en síntesis de la información que se dispone hasta el día de hoy, acá hay dos bonos que nacen de recursos del gobierno. Uno es que debe 200.000 pesos para 3 millones de personas y otro con recursos fiscales para todos aquellos que tengan renta vitalicia de un 10% a ellos, ¿ya? Además, por contrabando mete una reforma de pensiones porque un 1% del empleador y un 1% adicional van a la AFP y por último una reforma tributaria cargando al empleador. En ese marco es que yo lo que espero alcalde, tengo que interrumpirle, pero usted queda con la palabra. Vamos a hacer un corte y volvemos de inmediato, pero volvemos con el alcalde Tamayo, por favor. Gracias, Juan Pablo. Quedó con la palabra el alcalde Mauro Tamayo. Mauro, disculpe, pero ahora sí para que pueda terminar su día tranquilamente. Sí, es que muy breve. Acá lo que sí tenemos acuerdo es que de los distintos aportes, que serían dos especies de bonos, el bono de 200.000 pesos a 3 millones de personas, el otro bono del 10% de pensiones vitalicias y el 10% como lo conocemos. Lo que debiésemos hacer, y de verdad, sentarse, los senadores de oposición, todos, sacan un acuerdo diciendo, por favor, aprobemos este 10% como está. El presidente hoy día salga del TC y hoy día se puede promulgar como ley. ¿Para qué estar esperando y entrampando? ¿Para qué seguir por la pelea chica de que no, la culpa va a ser de la oposición porque han demorado mucho la siguiente tramitación? No, la pelea la culpa del gobierno. Si ya sabemos, cada persona sabe quién es el responsable de lo que ha ocurrido y de lo que no ha ocurrido. Hoy día lo que es urgente es que lo que hay acuerdo en este 10% lo saquemos hoy día y el resto, si el gobierno considera que lo que está de pensiones vitalicias está absolutamente errado, lo puede evitar y dejar lo sustantivo, lo que hay acuerdo. Y el resto, el 1%, la restitución, verlo aparte y discutirlo rápidamente. Incluso este aporte de 200.000 pesos, que a mí me parece que es bastante mezquino. Aquellos que no tienen ningún ahorro son aquellos que habían logrado incorporar a su AFP poquita plata, la gente con sueldos mínimos, gente más pobre, le estamos entregando un aporte de 200.000 pesos. ¿Por qué no lo igualamos al mínimo del retiro, que es 1 millón de pesos? Para que estos apoyos les puedan no solamente durar durante el mes de mayo, sino que sea mayo, junio y julio, ir prolongando las ayudas. Hoy día se requiere actuar con urgencia y si el gobierno ya demostró grandeza al reconocer su error, al no generar una propuesta previa a toda esta discusión, bueno, que se siga discutiendo. Hoy día es el momento de la grandeza y no de la pequeñez. ¿Qué opina, alcalde Codina, del planteamiento que hace Mauro Tamayo? Bueno, primero decir que, como lo había planteado anteriormente cuando iniciamos el programa, creo que aquí hay un punto en el que las voluntades políticas tienen que confluir, tienen que, de todas maneras, dejar de lado cualquier tipo de orgullo y pensar en la gente. Lo más importante es que la gente pueda recibir su 10% lo antes posible. Para ello, perfectamente, como dije al comienzo, el gobierno podría perfectamente retirar el tema del Tribunal Constitucional, poner incluso un veto aditivo, adicionando algunas cosas en el proyecto que son interesantes de la propuesta que hizo ayer el gobierno. Y de verdad que creo que esto tiene una solución. Si el gobierno cambia de actitud, como pareciera, y como indica el senador Moreira, claramente entonces debiera de escuchar esto que estamos conversando y que la gente en definitiva no vea esta pelea en la tele o vea esta pelea lejana de la clase política, oposición-gobierno, sino que en definitiva se vea a una clase política que pone primero a la gente y logra una solución. Y en eso quiero ser bien claro también y por ejemplo, resaltar que la semana pasada personas como Moreira, recuerdo que también otros senadores y otros diputados estuvieron dispuestos a aprobar el 10% del retiro, yendo incluso contrapelo, yendo contra su propio gobierno, ¿ya? Y en eso demostraron, como dice Tamayo, grandeza, demostraron que dejaron el orgullo de lado y que se pusieron en los zapatos de la gente. Entonces, hoy día también es necesario
que algunos de oposición hagan lo mismo que hicieron parlamentarios de gobierno la semana pasada. Y entonces se puede lograr un acuerdo. Primero hay que garantizar que el 10% se pueda sacar, y lo antes posible. Si eso es sacando el proyecto del Tribunal Constitucional, el gobierno tendrá que hacerlo. Y vetar solo aquello que diga relación, por ejemplo, con cambiar las atribuciones, etcétera, porque el problema que tiene el gobierno, que yo he leído un poco de esto, es que el proyecto no solo le lleva, por decirlo de alguna manera, el retiro del 10%, sino que también lleva el cambio de cierta normativa con relación a quienes pueden tomar decisiones sobre el tema de las pensiones. Y ahí hay un problema que tiene que solucionar la constituyente. Yo soy convencido, y yo estuve por el apruebo, de que Chile necesita modificaciones profundas de su sistema de seguridad social y del sistema de AFP. Es obvio que aquí tiene que haber modificaciones, pero siempre pensando en que tampoco caigamos en un populismo barato que en definitiva haga que perdamos el avance que ha logrado nuestro país y que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, aquí tiene que haber un acuerdo, ¿ya? Los alcaldes fuimos capaces de ponernos de acuerdo el año 2019 para levantar un proceso de consulta ciudadana que logró también después ser, ¿no es cierto?, el germen del acuerdo que se produjo en el Congreso con posterioridad. Nosotros el 7 de noviembre logramos un acuerdo y después el 14 de noviembre el Congreso logró un acuerdo. Yo hoy creo que estamos frente a una coyuntura histórica que amerita que todos simplemente dejemos de lado cualquier ideología política y pensemos a la gente, lo antes posible el 10%, pero también el gobierno ayer puso arriba de la mesa temas adicionales, más recursos para quienes no tienen plata en la AFP, el tema de las rentas vitalicias, y cómo se hace para después reponerle la plata. Por ejemplo, creo que ahí hay que cambiar algo de lo que dijo el gobierno ayer. Yo no le cargaría la mata a las MIPYMES. Están por el suelo las pymes. Entonces, claramente ese 1% que le vas a cargar a las pymes hoy día los puede terminar liquidando. Tal vez lo que tiene que hacer el Estado es con un poco, si no es endeudamiento, es a través de los recursos adicionales del cobre y otros, el proveer y, por ejemplo, establecer empresas que tienen de cierto patrimonio para arriba, que son grandes empresas, ¿ya?, una norma. Y para el resto, que son MIPYMES, otra. Alguien va a decir, eso es discriminatorio, posiblemente, ¿ya? No, y ahí es que no es discriminatorio. Pero creo de verdad, Germán, que no puedes matar a las MIPYMES hoy día. Tienes que apoyarlas. No es discriminatorio porque el gobierno solo focaliza abajo, en la estructura vulnerable y media, pero no focaliza arriba. Entonces, el dueño de la tremenda empresa sí, va a pagar. Creo que ahí hay algo es que ahí no focaliza. Es que ahí no focaliza y dice, bueno, la pyme va a que pague igual. Y el que le va mucho mejor en pandemia todo, porque está abierto, porque toda la cuestión, que pague igual entonces que la pyme. Ahí no focaliza, ahí son malos para focalizar. Entonces la cuestión también es una chacota. Porque yo creo que hoy día las pymes no pueden ser los que paguen la cuenta. No la podéis liquidar. Están todas las pymes alegando, desvistiendo el santo, están todas las pymes alegando, o sea, estoy pero con hasta el cuello y más encima yo, ¿y cuándo se hacen cargo los que le ha ido bien? Si a mí me ha ido mal. Entonces, oye, para focalizar con el 2%, que cuando usted, que tiene un florero, entonces ya no es, pero para focalizar donde hay que focalizar, pucha, que cuesta. Entonces, no, pues también no hay que abusar con la lógica de las personas, porque la gente se da cuenta. Y ese chicle, cuando se estira ese chicle, se pierde la confianza. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Vamos a seguir con la conversación. Vamos a focalizarlo a ustedes ahora. Vamos a focalizar a nuestros invitados. Vamos a ir despidiendo a algunos y dándole la bienvenida a otros. Gracias por estar con nosotros, senador Moreira. Gracias por estar con nosotros también a Mauro Tamayo. Y se van a integrar ya Camila Vallejo y viene también Tomás Fuentes, ambos diputados de la República. Alejandra, quizás el gesto de la oposición hoy día podría ser que retiraran al menos, porque no está presentada, pero la intención o la etapa de estudio que se encuentra ahora parte de la oposición para la acusación constitucional contra el presidente Piñera. ¿Sería momento quizás de ese gesto por parte de la oposición? Mira, a nosotros nos gustaría que el gesto del presidente de la República, que yo creo que él tiró la primera piedra y nos golpeó fuerte a todos los chilenos y chilenas, fue el llevarlo al Tribunal Constitucional.
Yo creo que eso fue la gota, ¿no es cierto?, que derramó todo el agua del vaso, todas las complicaciones hoy día que tenemos en la ciudadanía. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es que el presidente de la República entienda que tiene que retirar esto del Tribunal Constitucional y hacer complementario lo que tiene que ver con las otras, ¿no es cierto?, cosas que está colocando sobre la mesa. Pero nosotros dijimos en su primer minuto que esto era la gota que rebasa el vaso, pero no es solo eso, ¿no es cierto?, lo que hoy día entra en relación a lo que estamos planteando en este nivel acusatorio, que estamos revisando, lo que estamos construyendo, lo que estamos ocultando, además de cómo están los votos en el Congreso. Pero yo diría que quien está violentando el país es el presidente de la República. Pero en el fondo usted estaba diciendo como oposición que no están dispuestos a parar este estudio de la acusación constitucional, porque podría haber, como así es la política, suena feo, pero podría haber un pasando y pasando de que el gobierno diga ya no voy al TC y ustedes digan ya no vamos a la acusación. Es como eso la moneda de cambio más fácil en esto. O sea, mira, es como bien complejo de tratar las cosas así, Monse, ¿no? Son un poco así. Pero uno plantea, mira, no es posible que el presidente de la República, ¿no es cierto?, tenga, ¿no es cierto?, toda esta suerte de complicaciones hacia el país, ¿no es cierto?, de chantaje, de errores, de llegar tarde, etcétera, sin ninguna, y lo que está ocurriendo hoy día con las muertes, ¿no es cierto?, con los contagios, etcétera. Entonces no es solo lo del Tribunal Constitucional, lo del Tribunal Constitucional ya desbordó, ¿no es cierto?, todos los argumentos que nosotros teníamos. Pero para nosotros lo más importante es que el presidente de la República entienda lo antes posible que tiene que retirar esto, si no nos vamos a seguir dilatando una y otra vez, porque no es lo que él presentó, no es sustancial, está complicado, tiene 3 o 4 aristas, ¿no es cierto?, que a nosotros por lo menos tienen consecuencias que son súper complejas en lo que tiene que ver con las pensiones para los chilenos y chilenas. Entonces no es tan fácil como planteó el senador Moreira. Y nosotros vamos a continuar con el estudio de la acusación constitucional, así lo hemos visto por lo menos con el equipo. Hoy día tenemos una reunión, mañana en la mañana también, y nosotros continuamos con esta acusación porque queremos estudiar todas las aristas de por lo menos un año, un año de desacierto, de irregularidades, de situaciones que el presidente de la República, ¿no es cierto?, ha puesto en riesgo sin duda la salud de los chilenos y chilenas y la seguridad además, ¿no es cierto?, del país. Y lo dijimos en un primer minuto, el deber más importante del presidente de la República es cuidarnos, es tratar de llevar con todas, ¿no es cierto?, las herramientas para poder pasar esta pandemia. Y sin embargo, eso no ha ocurrido, nos ha llevado al Tribunal Constitucional, ha puesto las cosas mucho más difíciles y cada vez que presenta, ¿no es cierto?, alguna ayuda para el país, siempre viene con letras chicas, con alguna complicación que al final no le llega a los chilenos y chilenas. Entonces, nosotros seguimos estudiando esto, entendemos que estamos en un minuto difícil, complicado, entendemos además que puede para muchos, ¿no es cierto?, no ser entendible en el minuto en que estamos viviendo una pandemia horrible. Pero créeme que también para nosotros es importante estudiar y buscar, ¿no es cierto?, todas las consecuencias que ha tenido hoy día el actuar del presidente de la República. Bueno, parece que fácil no va a ser, porque si la disposición es esta y seguir estudiando la acusación constitucional y pedirle al presidente que después de hacer todo un nuevo proyecto haga un gesto de patrocinar el otro, es como... Estoy solo parándome en la realidad, no estoy justificando, pero yo no voy a hacer un proyecto todo un fin de semana, ponerme de acuerdo con todos, tratar para después decir, ya no tienen razón, voy a patrocinar No le veo cuaje en la realidad, diputada. Es que yo no le veo cuaje en la realidad, ustedes lo han dicho, ¿no es cierto?, durante estas semanas que hemos podido ver y discutir con los diputados y senadores, ¿no es cierto?, de oposición. El cuaje es que el presidente de la República no entiende, y el cuaje es que lo único que entiende hoy día es la presión y es estar permanentemente, ¿no es cierto?, colocándolo entre la espada y la pared.
Y a pesar de eso, ¿no es cierto? Mira, los cacerolazos, las grandes organizaciones de trabajadores, la ANEF, la CUT, tengo una lista, ¿no es cierto? Los colegios de profesores, los estibadores portuarios a nivel mundial. O sea, la presión es lo único que entiende el presidente de la República. No actúa por convicción, no actúa por lo que le está pasando a los chilenos y chilenas, no actúa por eso, que es lo que debería hacer lo central del presidente de la República. Tengo una pregunta, diputada y alcalde, porque acá te estoy viendo un Twitter de Alejandro Guillé, y es algo que se ha escuchado mucho, para entrar como en el detalle de lo que se conoce del proyecto. Hay mucha gente, lo está diciendo Alejandro Guillé, que dice que este proyecto que mandó el gobierno, que anunció el gobierno, es de alguna manera lo cito a Alejandro Guillé, que defiende los intereses de la AFP, que está cuidando la AFP mucho más que el proyecto del Congreso, básicamente porque establece el sistema de devolución, principalmente por ese artículo, ¿no? ¿Usted lo ve como por ese lado un proyecto que cuida al sistema más que el proyecto que salió del Congreso? Es que absolutamente. Si ese es el problema que hoy día tenemos y es lo que yo quería relacionar con la reforma previsional. Porque lo que ocurre es que ese 2% va igual al sistema de capitalización individual y va a la AFP. Entonces hemos estado discutiendo durante todo este tiempo, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿dónde va ese 6% de aumento? Y el gobierno vuelve a insistir, ¿ah? Y vuelve a insistir con el incorporar este 2% al sistema de capitalización individual de la AFP. Entonces, ¿saben una cosa, Monse y Julio César? No están pasando una cuchufleta al porte un buque. Del porte un buque en esta cuestión. Pues sí, mira, si no es tan fácil como lo está planteando el gobierno, no es llegar y aprobar, eso no es así. Por eso que lo que nosotros planteamos es el presidente de la República entienda, con la tosudez que tiene, firme el proyecto que hoy día está listo y que está despachado, que no hay nada más que hacer, y complementemos. Pero incorporar nuevamente ese 1 o 2%, ¿no es cierto? Que nosotros además planteamos que tiene que haber una diferenciación de las pymes, y eso es absoluto, eso no lo podemos dejar pasar en el Congreso. Más encima, otra vez a capitalización individual, otra vez, eso es cuidar a la AFP. Eso es volver a engrosar la plata de este fondo grandote que va a sus amigos, ¿no es cierto?, a los grandes empresarios. Ese es el problema que tenemos, y nos está pasando la cuchifleta porque eso es lo que quiere hacer en la reforma previsional y se está ahorrando el camino, porque ya no vamos a hablar de un 6%, lo más probable es que hablamos un 4% en la reforma previsional. Muy bien, diputada, sabemos que se tiene, perdón, es que nos dicen que se tiene que ir. Sí, tengo comisión de trabajo ahora, y donde vamos a ver precisamente si va a llegar o no el proyecto. Y también un abrazo, diputada, muchas gracias. Y también se tiene que ir el alcalde suspendido, que va a la reelección por Puente Alto, el alcalde Codina. Muchas gracias por estar con nosotros. Como lo veíamos, está con nosotros Tomás Fuentes, de Renovación Nacional, diputado, Camila Vallejo, del Partido Comunista, diputada. Y gracias por estar con nosotros a ambos. Voy a empezar por Tomás, porque lo veíamos que decía que no. Negaba con su cabeza respecto a lo que estaba diciendo Alejandra Sepúlveda. ¿Por qué, diputado? Monse, porque es súper sencillo. Te lo juro que me siento ya defraudado. Porque yo, y junto a otros, aprobamos el proyecto inconstitucional sabiendo, siendo oficialista, que el gobierno llegaba tarde, que el gobierno no mostraba disposición, que los chilenos estaban necesitados. Y dijimos, bueno, vamos a aprobar entonces el 10% en la Cámara, sabiendo que es inconstitucional, pero vamos a buscar la artimaña, porque al final la necesidad justificaba. Y no solo eso, porque algunos dicen, aprobamos el 10%, sacamos 122 votos. No, hubo 6 que tuvimos camotera, 6 que conseguimos o participamos para que se consiguieran 88 votos para la reforma permanente. Y nos hicieron camotera en el sector. Y yo siempre dije, en honor a la verdad, a Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda, me comprometo y les digo que lo voy a apoyar porque estoy convencido que hay que ir en ayuda de los chilenos. Porque son 1,4 millones y 1,3 millones y no 100 lucas. Dicho eso, si el gobierno tardemente, da lo mismo, llegó ayer con una propuesta, no hablemos de las especulaciones de la Alejandra porque las podemos detallar al tiro una por una, son especulaciones, llega con un proyecto que es mejor
y que sabemos, y yo a ustedes les dije la semana pasada, yo no estoy alegre, si el Tribunal Constitucional es obvio que va a declarar inconstitucional el proyecto, si lo declaró en el segundo retiro y ahora incorpora rentas vitalicias, ¿cómo lo va a declarar constitucional? Esa es la pregunta, porque ¿qué es mejor para quién? El proyecto del gobierno es mejor para quién. Dice, por eso te quiero decir, Julio César, que si el proyecto del 10% que aprobamos en la Cámara, que es una reforma constitucional con quórum grandes, y el del presidente Piñera ayer es de quórum calificado, la mitad más uno de los ejercicios, entonces, chuta, si nosotros tuvimos los 6 votos para llegar a una cuestión que nos estaban pidiendo, que era realmente que nos hicieron camotera, ¿por qué no nos dan ellos ahora 6 votitos si somos 72 más 6, 78, 6 de cepo? Y sacamos esto en 3 días y listo. No pasa ni siquiera por el Tribunal Constitucional. ¿Qué? Ya vamos a conectar a un DC para preguntarle. Pero veamos que acepta o no la propuesta, Camila Vallejo, en pro, dice Tomás Fuentes, de que esto sea rápido. No, yo creo que es bien problemática y los saludo y al diputado Tomás también los saludo por estar en este debate. La verdad es que el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Está mezclando una solución de emergencia con políticas permanentes del sistema de pensiones, ¿ya? Y sin solucionar el problema de fondo de ninguna. O sea, no soluciona el problema de la emergencia, el fondo del problema de la emergencia, que es llegar a un ingreso universal de emergencia para todas las familias sin letra chica, y no está tampoco solucionando el problema de fondo de las políticas permanentes al sistema de pensiones, ¿ya? Que eso es en el marco de una discusión de reforma previsional. Él está tratando de trasladar una parte de su propuesta de reforma previsional, que es de fortalecer la capitalización individual y la AFP, en este proyecto que es un proyecto de emergencia o que busca solucionar un problema de emergencia. Entonces, primero mezcla peras con manzana, ¿ya? Y yo creo que todos leímos rápidamente eso después del anuncio, pero sin solucionar el fondo de ninguna, ¿ya? Y en segundo lugar, el problema del 1% de cotización adicional que pone el Estado, y que además el otro porcentaje lo pone los empleadores dentro de las pymes, que se van a ver muy afectados. Y además, presidente, por su intermedio, quisiera agregar que... Un segundito, se nos coló. ¿Saben qué? Diputada, hagamos algo, por favor. Se nos descontroló el control. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con la diputada Camila Vallejo y con nuevos invitados. Quédese con nosotros, gracias. Así entonces, volvemos. Sí, pues volvemos, panel completo, así. Ahora ya se ha unido Natalia Castillo y Jorge Durán. Estamos con los 4, además de Tomás Fuentes y Camila Vallejo. A ver, voy a resumir muy cortito porque Camila Vallejo le estaba respondiendo a Tomás Fuentes. Básicamente, Tomás Fuentes decía, si aquí lo que se quería era un tercer retiro, ¿por qué la oposición no acepta y lo hacemos rápido y acepta el proyecto del gobierno? Diputada Vallejo. Está muteada. Ay, y yo me pasé a llevar el... Perdón, ahí sí, perdón. Sí. No, porque lo que yo decía, un poco lo que dice la diputada Sepúlveda, esto es como que están tratando de pasar gato por liebre, están tratando de mezclar una parte de la reforma previsional en una discusión que es de carácter de emergencia, que es el retiro del 10%. Si queremos el 10%, el gobierno tiene que, uno, o retirar el requerimiento de inconstitucionalidad o patrocinar el proyecto que ya la Cámara aprobó con acuerdo mayoritario, o sea, respetar el acuerdo mayoritario del Congreso Nacional. Pero el problema más, como les decía, es que el 1% de cotización adicional no es un reintegro, ¿ya? Es un cambio de los parámetros del sistema de pensiones. O sea, esto no es simplemente, mira, repongamos, apoyemos a los que ya sacaron sus fondos por el tema de las pensiones, porque podrían perfectamente destinárselos directamente a las personas, o fortalecer el pilar solidario, ¿ya? Que además ese reintegro no va a beneficiar a ningún cotizante que esté a punto de jubilar. Por lo tanto, no es un reintegro realmente, es un cambio en el sistema de pensiones. Y eso es una discusión mucho más compleja. El gobierno lo único que va a hacer es empantanar este debate y retrasar la posibilidad de un tercer retiro. Si aquí necesitamos abordar la cuestión de emergencia, con el retiro del 10%, abrir una discusión rápida de ingreso universal de emergencia, y lo que tiene que ver con cambio estructural al sistema, que además el gobierno en esa línea no es en ese sentido no hace un cambio estructural, sino que simplemente quiere fortalecer el sistema FP y de capitalización individual. Eso es una discusión de reforma previsional, no en una ley que es de carácter urgente. Por eso complica esto, porque el Ejecutivo, el presidente, puede estar
por el suelo en la encuesta, pero lo único que se le ocurre finalmente es seguir fortaleciendo la AFP. Entonces ya a mí me parece el colmo. Si realmente quiere ayudar, que retire el requerimiento o que patrocine el proyecto de ley, pero que no destine todos los últimos esfuerzos que tiene en fortalecer a sus amigos de los fondos de administración de fondos de pensiones. Una pregunta súper práctica. Si el proyecto se votara en sala mañana, ¿usted lo rechaza? No, o sea, se va a presentar y así como está, para nosotros no es un buen proyecto. O sea, estuvimos disponibles nosotros para aprobar el aquí lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que hemos dicho. El sistema de AFP fracasó, ya fracasó. Pero si lo vamos a cambiar. Se tienen que convencer de eso, por lo tanto, pretender a través de la angustia, la desesperación de la gente, meter gato por liebre para seguir fortaleciendo el sistema AFP, yo creo que de verdad, al menos, es poco ético. ¿Qué opina el diputado Durán? Vamos... ¿Está más cerca de Tomás o de Camila? Hola, buenas tardes ya a todos. Buenas tardes. Mira, la verdad que uno esperaría más solidaridad de la oposición en estas materias, y acá queda en evidencia que realmente cuando se hablaba de llegar a una solución a las personas, al parecer era solo un discurso político, y lo que se buscaba detrás era poner en mala al Ejecutivo, al gobierno. Acá el gobierno muchas veces, yo he sido muy crítico, le he sacado la mugre un montón de veces a mi gobierno, y una de las cosas que yo pedía era que mi gobierno se hiciera aparte, que llegara con una solución. Tal vez llegó tarde, pero llegó con una solución, y con una solución sobre la mesa que es mucho mejor, y digámoslo de verdad a la ciudadanía, mucho mejor que la propuesta que lanzamos desde los parlamentarios. Acá la propuesta del gobierno se hace cargo de reintegrar los recursos que son extraídos justamente en esta situación de pandemia. Se hace cargo de 3 millones de chilenos que estaban saldo cero en sus cuentas de capitalización individual. Incluso se abre a que no solo a quienes estén en saldo cero, incluso a quienes puedan estar en un borde de unas 35 UF. Entonces, efectivamente, reconozcamos, seamos generosos de parte de la izquierda. Acá esto no se trata de ser izquierda o derecha, se trata realmente ponernos de acuerdo por llegar con soluciones. Esta solución además se hace cargo de la renta vitalicia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la izquierda? ¿Criticar por criticar al gobierno? Oiga, si ya lo lograron, el gobierno está en su peor aprobación, siéntanse felices, pero ahora de verdad concéntrense en llegar con soluciones a las personas. Y esta propuesta es mucho más amplia, y yo espero que exista un mínimo de disposición de la izquierda de trabajarla, de ver indicaciones, pero trabajemos por soluciones de las personas y no por estar buscando rédito político para entorpecer un gobierno de turno. Natalia... El presidente es justo, diputado. Sí. Ese mensaje era para el presidente. No, primero me sorprende la capacidad que tiene el presidente Piñera de, ante una necesidad, inventarle un nuevo negocio a sus amigos. O sea, nosotros definimos como oposición, y por eso la reforma previsional, está frenada, no van a estar los votos de la oposición para un peso más a las AFP. Lo que hay que hacer en una reforma permanente es cambiar ese modelo. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya a aumentar los puntos de cotización en una AFP hoy día es un problema, no solamente en el presente, sino que además en el futuro. Por otro lado, creo que esta discusión no es técnica. No es si el proyecto mejora o no mejora la alternativa parlamentaria, porque es cierto, hay ciertas cosas que son más complejas de resolver sin el patrocinio del Ejecutivo. Esto es 100% una discusión política. Aquí lo que el presidente quiere es salir del pantano en el que está, aprobando este proyecto, donde además intenta meter la cuchufleta del 2% adicional para la AFP en la semana de las elecciones. Eso es lo que quiere. Si es que no, la solución técnica, con el mismo resultado, podría haber sido otra. Podría haber sido patrocinar el proyecto parlamentario que ya está despachado y que se está tramitando desde enero de este año, o sea, 4 meses en que el presidente renunció a gobernar sin presentar una propuesta alternativa. Y, por ejemplo, en el caso de las rentas vitalicias, haber
hecho un veto sustitutivo, como lo ha hecho en muchos otros proyectos, y nosotros probablemente lo hubiésemos aportado todos nuestros votos para cambiar esa modalidad, porque es cierto que genera una complejidad. Entonces, habían mecanismos para poder hacer esto más viable, más rápido. Si aquí al final, Montserrat, a mí lo que más me indigna es que en una semana donde conocimos que están aumentando los índices de desnutrición, una cuestión que teníamos erradicada, que veníamos peleando desde los años 70, cuando Allende implementó el medio de litro de leche diaria para los niños. Desde esa época que se estaba luchando con la desnutrición, hoy día estamos retrocediendo. En esa misma semana, el presidente finalmente, por hacerle un gallito al Congreso, por hacerle un gallito a la oposición, en vez de dar una solución rápida, nos empantana en otro proyecto, más encima, haciéndonos volver a revivir una discusión que ya tuvimos. Ya le dijimos al presidente, ni un peso más a las AFP, no van a estar los votos para eso. Y eso no quiere decir que no vayamos a apoyar el retiro, lo vamos a apoyar, pero no vamos a tener ningún problema en rechazar esa parte del 2% adicional de la cotización, porque para nosotros es un intransable. No podemos seguir fortaleciendo un sistema, un modelo de capitalización individual que está absolutamente fracasado antes de esta pandemia, y después de esta pandemia ha demostrado mucho más ineficiencia. Ya, pero para ir viendo cuántos votos, cuántos sí, cuántos no. Entiendo que Camila Vallejo no aprobaría el proyecto. Natalia Castillo quizás lo aprobaría, pero sacándole el reintegro, tal como lo está planteando el Ejecutivo. Ahí va a empezar de nuevo, entonces, ¿cuántos votos hay, cuántos no? Tomás Fuentes. Sí, Monse, mira, tres cosas. Ellos dicen, no vamos a aprobar, la Camila con Natalia, no ellos... Dicen, no vamos a aprobar este proyecto que es mucho mejor que el otro, porque de partida involucra a 3 millones cotizantes que tienen 0 pesos. Involucra en renta vitalicia a algo que ya es constitucional, iniciativa del presidente, donde tuvieron 6, y perdón la expresión, 2 presentes hoy día, pelotudos entre comillas, que nos dijeron, claro, ustedes les dan los votos a los comunistas, al Frente Amplista, y ellos nunca nos van a dar los votos a nosotros, nos trataron de pelotudos. Entonces, si ahora, no, esta cuestión no es... Natalia, déjame terminar. No es por un así. tema de que va a ir un 1% estatal para la FP y un 1% del empleador para la FP, pero si aquí ya tiene 2 votos más, para también, que hemos dicho... Pero Tomás va a dar un 1% de un empleador que una pyme que no tiene donde caerse muerta. Por eso, ahí tú estás hablando entonces, Julio César, del 70% de los empleadores que son pymes. Eso es pendiente, tenemos muchas cosas pendientes. ¿Cómo ayudar a las pymes? ¿Cómo posponer los créditos hipotecarios como lo hizo Italia con 18 meses, como lo hizo España con 9 meses? Tenemos muchas cosas pendientes. Pero Tomás, en este proyecto, Tomás, en este proyecto usted le genera una obligación a ese 70% de las pymes diciéndome que va a estudiar cómo los beneficia, ya lleva un mes estudiando cómo los benefician o los beneficia. Te concedo el punto. Entonces se focaliza en un lado, pero en este lado no se focaliza. Te concedo el punto de las pymes. Si eso lo venimos hablando hace rato, 150.000 pymes que pueden quebrar. Si lo que yo considero que es injusto es que si estamos ahora, gracias a Dios le pusimos el cascabel al gato, porque llevamos 10 años con la reforma previsional en el Congreso, y ya saben que estamos disponibles a modificarlo, entonces argumentar que el proyecto no, con todo lo bueno que trae, porque las AFP están involucradas, si lo vamos a cambiar ahora, aquí hay 2 votos. Oye, pero mira, yo creo, Tomás, perdón que interrumpa, yo entiendo y lamento el bullying que sufrieron de su sector, ¿ya? Creo que, comprendo el malestar que tienen y todo, pero el objetivo acá central es que llegue el tercer retiro. Nosotros jamás nos vamos a poner una medida que implique que las personas puedan retirar su 10%. ¿Ya? Y por eso vamos a ir a pelear al Tribunal Constitucional para que esto se apruebe igual a pesar del requerimiento del gobierno. Y en el Congreso, bueno, esa parte se tendrá que aprobar, pues nosotros no vamos a rechazar eso, ¿ya? Pero lo que no podemos nosotros, y no vamos a estar disponibles, ¿ya? Porque seríamos inconsecuentes e inconsistentes con nuestros análisis, nuestras posiciones y con lo que ya se ha venido discutiendo y resolviendo de alguna manera durante años, que es que el sistema de AFP fracasó como modelo. Y para tener buenas pensiones requerimos otro sistema. Por lo tanto, si el gobierno quiere pasar, perdón la expresión, de contrabando una lógica de fortalecimiento de la AFP, eso nosotros no vamos a estar disponibles, no van a haber votos de nuestro sector para eso, ¿ya? Y si realmente se quiere ayudar a las pymes, no lo obliguen a pagar un 1%. Si realmente quieren compensar lo retirado, bueno, fortalezcan el pilar solidario, ¿ya? Y en eso obviamente lo hemos dicho, requerimos
mejorar las pensiones ya, para los que ya se jubilaron, requerimos hacer una compensación, sí, pero mediante un sistema solidario que no vaya a engrosar el negocio, fortalecer el sistema de AFP, porque esas son cuestiones que nosotros no podemos mezclar. No podemos mezclar, y punto. Soluciones urgentes, ya de emergencia para las familias, sí, pero nada que implique que se sigan beneficiando los mismos de siempre a partir del dolor, el sufrimiento y el hambre de las familias trabajadoras de nuestro país. A ver, pero veámoslo. Cortito, diputado Durán y Tomás Fuentes, ya, ¿esta propuesta del gobierno viene a fortalecer el sistema de la AFP? Oiga, acá de verdad es triste escuchar la peor cara de la política, cuando muchas veces se ha dicho que esto no es una política pública, que es una medida de solución desesperada, y que lo único que ha ayudado ha sido justamente la capitalización individual. Los mismos que decían de que acá había que hacerse cargo de las futuras pensiones, el gobierno llega con una solución, llega con la posibilidad de que las personas que retiraron en forma voluntaria puedan aportar un 1% para sus futuras jubilaciones. Además, agrega un componente de solidaridad desde el Estado de Chile y desde el empleador, justamente para que las personas que en esta peor pandemia han tenido que recurrir a sus ahorros previsionales, esto le da una alternativa. Y la izquierda lo sale rechazando. Esto es de no entender. Esto es de justamente la falta de voluntad y la falta de miseria política de estar criticando todo por criticar. Oye, hay que mejorar el sistema del ente que administra los recursos de los chilenos. Hay que bajar la tabla de mortalidad. Hay que lograr las regulaciones porque nosotros no tenemos tratado mal. Diputados, aterricen el debate, estamos razonando. Diputado Durán, pero ¿usted encuentra pertinente la situación que están las pymes? 300.000 han cerrado, 300.000 pymes, ¿no es cierto? Ponerle este 1% a las pymes. Es que, ¿sabes qué, Julio César? Para que vayan a la AFP, porque usted hizo el cálculo de una persona de 55 años, cuando jubila a los 65 años un varón, poniendo ese 1% por lado, ¿cuánto le sube la pensión? ¿Hizo el cálculo? Finalmente lo que capitaliza en la gran masa la AFP, no a valor real, no al cotizante. Julio César, a ver, están todos hablando al mismo tiempo. A ver, está buena la cosa, todos vamos a hablar porque hoy día no tenemos el aviso de nuestros programas del viernes y del sábado, así que tenemos más programas, así que vamos y volvemos de inmediato. Al diputado Durán, que sería muy importante tener el dato duro de los economistas, porque yo sacaba la cuenta de la noche con mi precariedad en esta materia, que a 10 años, menos de 10 años, una persona, ¿cuánto recupera? Muy poco, ¿no es cierto? Recupera muy, pero en valor presente los únicos que recuperan a largo plazo son la AFP. Entonces, el discurso que las personas recuperan, ¿cuánto recuperan? Queda en el pilar solidario igual. En cambio, la AFP a valor presente hoy recuperan a largo plazo mucho más porque recuperan por todos los trabajadores. ¿Se entiende o no, diputado Durán? Yo creo que eso es lo que hay que contestarle a las personas. Mira, el análisis que tú haces, Julio César, es algo que indudablemente tenemos que trabajar lo más rápido posible en la reforma de pensiones. Pero acá lo que ha estado en discusión desde la oposición y desde la derecha en todos los contextos ha sido cómo nos hacemos cargo de las futuras pensiones. ¿Qué es lo que pasa con los 3 millones de chilenos que quedaban con saldo cero? Y cómo esas personas iban a quedar sin fondos para poder jubilarse. Había que ver la manera, y todo, incluso la oposición estuvo de acuerdo en que debería existir un mecanismo solidario en el cual el trabajador aportaba al empleador y aportaba al Estado. Y con esto se está dando esa posibilidad. Y aún así se busca criticar. Muchos dicen que la pandemia va a seguir en una tercera ola, una cuarta ola, y que efectivamente lo único que ha servido para hacerse presente en esta pandemia han sido los fondos de ahorro previsional de capitalización individual,
Y acá lo que propone justamente el gobierno es ayudar a fortalecer esos fondos de cada trabajador, inyectándole recursos al empleador, el Estado. Pero no me está escuchando, Eduardo, perdón, Eduardo, diputado, no me está escuchando lo que está diciendo, porque en el papel, perdón, es que tiene que tener un poco más profundidad aquí la cosa, porque no podemos quedar en el eslogan. O sea, en lo que usted dice como eslogan está bien, pero en la realidad, un trabajador que le quedan 10, 12 años con este 2%, ¿cuánto suma su jubilación? ¿Ah? Porque este 2% por todos los trabajadores le suma a la AFP, pero ¿cuánto le suma realmente al trabajador? ¿Le suma o no le suma? Porque resulta usted está diciendo aquí, esta es una solución para recuperar la plata, pero ¿cuánto recupera realmente? Pero es que es el dato que hay que tener, po. Por eso, po. Pero Julio César, lo que pasa es que Julio César, recupera. Se trata de inyectamos o no le inyectamos más recursos a las cotizaciones de los trabajadores para una futura pensión mejor. El tema no es si la AFP ganan o no ganan con esta pasada. No estoy hablando de que ganen. Estamos de acuerdo de que hay que mejorar el sistema de gente que administra los recursos de las futuras pensiones. Pero hoy en día hay una discusión que todos han estado de acuerdo, desde la izquierda a la derecha, que era insuficiente los recursos que se aportaban. Hay que mejorar los sueldos también, pero todos en un minuto señalamos que había que inyectarle más recursos desde el empleador, desde el Estado y desde el trabajador. Y esto acá se está dando un gran avance. Yo no entiendo por qué el afán de criticar algo que ayuda al debate, que ayuda a mejorar las pensiones. No es criticarlo, es entenderlo, diputado. No es criticarlo a priori, es entenderlo porque, diputado Vallejo, para saber sobre qué arena estamos pisando, porque... Diputado Vallejo. No sé. Perdón. Mira, es que, a ver, yo creo que el tema político acá, en primer lugar, es que veo un presidente que está empeñado en doblegar al Congreso, socavar más la legitimidad democrática, agravar la crisis institucional. Mira cómo estamos discutiendo. Teníamos hace una semana, o la semana pasada, pleno acuerdo los que estamos acá sobre una propuesta. Y ahora mira cómo estamos. O sea, ¿el gobierno ayuda o frena? Yo creo que entrampa esta discusión. Si era mucho más fácil pensar, o sea, hablemos de la urgencia. La urgencia es que la gente necesita su 10% ahora. Lo que está haciendo el presidente no va en esa dirección, no acelera esa ayuda, no permite que esa ayuda llegue. Entrampa y entra en una lógica de pelearse con el Congreso. Eso políticamente yo lo veo así. Lo segundo es que efectivamente, ¿por qué pasa esto? Porque este debate lo hemos tenido 1000 veces. No se trata simplemente de que haya un sistema tripartito, que cotice el trabajador, el empleador y el Estado, y que sea reparto, sino que si esa plata va a un sistema, a un modelo fracasado o un nuevo sistema. Lo que está haciendo el gobierno es forzar un aumento de la cotización, que tiene el efecto que dice Julio César, que las pymes yo no sé cómo van a pagar, ¿no? Eso ya es el primer efecto, pero a un sistema que fracasó para mejorar las pensiones. El sistema de capitalización individual de la AFP no entrega buenas pensiones, no entregó nunca, no lo va a hacer. En segundo lugar, además, aquellas personas que no tienen cero, tienen, no sé, 20 lucas, ¿ya? Y que van a jubilar ahora, esta cuestión no les sirve de nada, de nada. O sea, la plata de la cotización y el aumento de las cotizaciones va a quedar al administrador del fondo de pensiones, no va a generar una compensación. Cuando nosotros hablamos de una compensación por lo retirado, hablamos de que en el sistema, el pilar solidario, a los que estuvieran por pensionar, les aumentáramos el aporte previsional solidario o la pensión básica solidaria, ¿ya? Desde el sistema público de las platas del Estado, no para fortalecer los fondos de la AFP. ¿Ya? Entonces, de nuevo tratar de mezclar ese debate en esto, aprovechándose de la urgencia y la presión que nos van a imponer, obviamente, porque hay una necesidad, me parece que es un despropósito. Es un despropósito. Si aquí no se trae decir, mira, ¿quién da más votos? Esto no es una apuesta de voto. No es quién da más votos, diputada, en el Congreso. Es cómo resolvemos el problema urgente. Espérenos un segundito, tenemos que hacer la pausa. Natalia Castillo también le damos la palabra a la vuelta de esta breve pausa comercial. Volvemos al sitio. Vamos a volver con nuestro panel. La diputada Camila Vallejo la llamaron porque tenía que entrar a la comisión, pero seguimos con nuestros parlamentarios. Bueno, estamos tratando de entender un poquito también las lógicas, porque
Porque aquí de inmediato las pymes dicen, por ejemplo, entregamos, vamos a ser generosos, dicen las pymes, la mitad del empleo nosotros que la grande empresa. Es un poco más las pymes, pero pongamos por caso la mitad del empleo. 70% y las podemos dejar afuera mañana mismo a las pymes, sí, el 1%. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, nosotros las pymes, 1 millón de pymes tenemos el 10% de la participación de mercado y 14.000 empresas tienen el 90% de participación de mercado. ¿Cómo esto va a ser un proyecto justo, dicen las pymes, que nosotros vamos a tener, que estamos quebrados, que tenemos menos... ¿Cómo vamos a entregar esto, en el fondo, para capitalizar a quién? ¿Al trabajador? Y esa es la gran pregunta. Y se vamos a preguntar a Natalia Castillo. La ministra Carla Rubilar deslizó que posiblemente el gobierno haga un anuncio en esta materia, de ir en ayuda de las pymes justamente respecto al 1% patronal que debieran implementar. Perfecto. Natalia Castillo, adelante. Sí, bueno, debo decir que siendo casi la 1 de la tarde, el proyecto todavía no ingresa. Así que todo esto que estamos discutiendo es un poco castillo en el aire porque el presidente todavía no ingresa el proyecto formalmente al Congreso. Todos esos detalles hay que irlos viendo, pero lo que me parece importante recalcar es no mezclar las discusiones. Es cierto, hay un consenso en que en Chile se cotiza poco, pero también hay un consenso mayoritario y sobre todo ciudadano en que el sistema de AFP no resiste más. Por lo tanto, cotizar más sí, pero no en este modelo de pensiones. Y la discusión sobre la recuperación, nos podemos dar el lujo de desplazarlo un tiempo. Lo que tenemos urgencia hoy día es de entregarle los recursos a las personas. Y en ese sentido, Monserrat, quiero mencionar que me acaba de llamar Pablo Vidal para comentarme que se acaba de despachar desde la Comisión de Minería el proyecto que establece la obligación de que Chile tenga un royalty minero. Esto es muy importante, porque es lejos la medida que más posibilidades de recaudación permanente le va a dar al Estado de Chile. Hoy día nosotros solamente tenemos un impuesto a las ganancias que se obtienen a propósito del mineral, pero un royalty implica establecer un porcentaje que se debe aportar al Estado por el solo hecho de explotar nuestra tierra. Y esta es una cuestión que también es histórica. Nos enseñan desde que estamos en el colegio que Chile es un país minero, pero en realidad la riqueza de nuestro suelo no se está quedando en Chile. El gobierno mucho podría menos en llevar, las regiones que son mineras. Natalia, disculpa, ¿el gobierno podría llevar este proyecto del royalty al TC? Podría intentar llevarlo al Tribunal Constitucional, pero aquí la técnica legislativa que se utilizó es que la ley obliga al presidente a presentar la fórmula de cómo se va a establecer ese royalty y ofrece ciertos parámetros de porcentaje a las ganancias, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí, Julio César, Chile es un país minero que no se paga por el solo hecho de explotar el suelo. O sea, aquí nosotros todavía estamos como los picapiedras, entregamos las piedras y nos devuelven las cañerías. Entonces, para que tengamos una real industria del cobre, podamos transformarnos en un país que produzca industria, necesitamos establecer este royalty minero que lo tienen muchos otros países que han desarrollado su actividad minera. Julio César, mira, lo voy a decir súper rápido. Yo creo que todos los peros siempre se pueden resolver, porque esto no es una reforma constitucional, lo podemos resolver mañana y se aprueba en 3 días. No tiene que pasar ningún test de blancura. ¿Podemos dejar a las pymes afuera? Podemos dejar a las pymes afuera. ¿Y van a quedar materias pendientes? Van a quedar materias pendientes. Pero yo no estoy de acuerdo, Julio César, de que si 6 personas y muchos más en la transitoria estuvimos de acuerdo en reconocer que como el gobierno no había llegado, le aprobábamos al Frente Amplio, al Partido Comunista, y Jorge también fue autor de un proyecto de un tercer retiro, ellos no estén disponibles hoy día con la siguiente argumentación. Y aquí podemos discrepar, Julio César, pero no demos por hecho las cosas cuando no son. Ustedes dicen, o la Natalia dice, imponer un sistema de reparto. Perdón, pero ¿en qué parte del mundo funciona el sistema de reparto? Dicho eso, el 80% de los chilenos, según la encuesta, dice que prefieren la capitalización individual. Si es un debate que tiene que darse, está bien, hay una crítica a la AFP, pero también puede participar una entidad estatal. Entonces, tratar de meterle ideología y pelos a la sopa, porque hoy día el 1% se van a ir a las cuentas individuales que administran las AFP y que probablemente la vamos a cambiar en un par de meses más. Gracias, Julio César. Mira, la verdad que acá resulta de no creer
la falta de empatía de la extrema izquierda de Chile. Los mismos que han dicho que este proyecto era más que político, era una salvataje a las miles de familias que no recibían ayuda. Hoy el gobierno, tarde, pero se abre a entregar una solución, se abre a empatizar con las miles de familias que lo están pasando mal, incluso incorporando la renta vitalicia, y tener una extrema izquierda que lo único que hace es dar un portazo a esas miles y miles de familias, me parece de verdad es de no entender. Justo la diputada recién, Natalia Castillo, señala que el proyecto todavía no ingresa, pero ya lo están criticando, todavía ni siquiera saben de qué consiste, y solo porque viene del gobierno ya lo están criticando. Acá falta empatía, falta voluntad, hay que dejar de lado las trincheras políticas. Ahí está, se le acabó el tiempo, diputado Durán, implementamos el de los 30 segundos. Le toca los 30 segundos a Natalia Castillo. Los 30 segundos a Natalia Castillo. Por cronómetro. No, agradecer, Julio César, y creo que es importante, quiero insistir sobre este tema, este cuadro que tengo acá atrás, que además es de Archivo Larrea, que tratan de recuperar la memoria, en establecer este royalty minero para Chile es absolutamente fundamental. Es lo que lejos más recauda, lo que nos permite enfrentar esta crisis hoy día en lo puntual, pero también poder establecer una industria en nuestro país que se dedique, que haga avanzada, que pueda pensar en el futuro. Eso, Julio, está cortito. Muchas gracias, ahí quedó justita. Ahora le toca sus 30 segundos al diputado Fuentes. No, yo espero, Julio César, de verdad, reconozco, el gobierno llegó tarde, reconozco, esta una charla, una discusión, un debate que hemos tenido en el tiempo, y yo siempre he dicho, en honor a la verdad, le reconozco a la diputada Sepúlveda, le reconozco al diputado Mulet, pero hoy día siento que nos hicieron camotera a la oposición, nos pegaron un portazo cuando este proyecto, y preocupados por la gente, no por los partidos, es mucho mejor que el otro. Si tiene un pelo en la sopa, saquémoslo, las pymes, pero no empecemos a pelear, yo fui el de la idea o yo tengo una mejor idea. Esta no es reforma constitucional, y si lo aprobamos mañana, el Senado lo deja listo el miércoles. Diputado Fuentes, le responden de la OIT, el 93% de los países del mundo funciona con reparto. Les contrapregunto a ellos, ¿y cuáles son los exitosos? No sé, pero el 93%. Por eso te digo, yo creo que hay una mixtura. Quizás todos fracasaron, no tengo el dato, lo voy a buscar. Pero tú sabes cuánto es la pensión en Cuba, son $10, po. Entonces podríamos en Chile mejorarlo. ¿Y usted sí, sabe cuánto es la pensión a febrero de las primeras mujeres? De 56 lucas en Chile. El 50% de las mujeres que recibió su primera pensión en febrero de este año en Chile es de 56.000 pesos. Pero usted también sabe, Julio César, que tenemos pensión solidaria básica, y al que tú... No somos Cuba, yo no voy a defender a Cuba, mi amigo, yo no voy a defender a Cuba, no tengo nada que defender yo a Cuba, hablo de Chile. Gracias, diputado, no sé para qué me traen. Monse,